Muy buenos días. Hoy estamos compartiendo el ciclo de encuentros competencias genéricas y transversales, qué enseñamos y qué debemos enseñar, evento desarrollado por la Universidad Central de Venezuela, donde vamos a compartir en el día de hoy el aspecto que tiene que ver con el desarrollo de competencias y las nuevas realidades educativas apoyadas en las TIC. Hoy los está acompañando la profesora Ivonne Harvey, egresada de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, magíster de esta casa de estudio también en el área de tecnologías de la información y la comunicación en educación, y bueno, con más de 10 años de experiencia en el área educativa. En el día de hoy vamos a tratar de abordar esta disertación que ustedes van a poder compartir a través de la presentación que tienen en la plataforma, considerando tres grandes dimensiones. Una dimensión que vamos a llamar una dimensión teórica, donde vamos a abordar los conceptos más importantes que están relacionados con las competencias y las competencias genéricas y transversales, cómo las estamos asumiendo desde los escenarios educativos. Vamos a hablar de una dimensión académica, donde vamos a ver un poco cuál es el impacto que está teniendo todo lo que ha significado el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad de la información y conocimiento, y cómo podemos vincular eso con esto que llamamos las competencias y cómo llevarlo al hacer educativo y a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por supuesto una dimensión operativa, donde vamos a tratar de abordar algunos criterios generales que están relacionados con ese hacer, esa planificación y sobre todo algunas directrices con relación al tema de la evaluación. Cuando hablamos de esta dimensión teórica, lo podemos ver en la lámina número 3. Vamos a tratar de hacerlo desde tres grandes líneas de trabajo. Una tiene que ver con esas visiones teóricas y realidades. Una segunda línea que pudiéramos hablar del contexto de esa sociedad de la información y conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación, a qué nos referimos con estas nuevas realidades. Y una tercera línea de trabajo que tiene que ver con la formación basada en competencia y los nuevos escenarios educativos, hacia dónde vamos con esto del desarrollo de competencias. Por supuesto que con el tema de las competencias nos encontramos con un contexto histórico que vale la pena que destaquemos en este momento. El tema de las competencias no es algo nuevo, es un tema que ha venido abordándose desde distintas reformas y en distintos momentos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero que sin embargo, con todo lo que ha significado la formación de profesionales, sobre todo en el ámbito universitario, esto ha llevado a repensar el cómo estamos llevando a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje, qué tipo de profesionales estamos formando para las sociedades a las que nos estamos enfrentando. Bajo este concepto, por supuesto, que bueno, han sido muchos los autores que los han trabajado. Tenemos el proyecto Tuning, tenemos lo que ha sido el trabajo arduo de la Comisión Nacional de Currículum con todas las universidades tratando de orientar un camino donde hayan directrices generales para su hacer. Tenemos autores como Pimienta, como Tobón, como la profesora Marina Polo, quienes han estado trabajando con estos conceptos, y donde pudiéramos decir en este momento que tenemos tres grandes dimensiones cuando hablamos de la competencia. Hablamos de un saber, hablamos de ese hacer y hablamos por supuesto de ese sentir, de esa manera en cómo el individuo lleva a cabo estas acciones y cómo materializan esas acciones el conocimiento que tiene en un área de conocimiento determinado. Por supuesto que cuando hablamos de estas competencias, hay algunas clasificaciones que se han hecho, y en este momento quisiera tocar dos que son quizás las que nos llevan en este momento a la discusión general de esta disertación, que tiene que ver con el tema de las competencias genéricas y el tema de las competencias transversales. Cuando hablamos de las competencias genéricas, por supuesto, estamos hablando de unas competencias que representan elementos comunes a una titulación. Estas competencias genéricas tienen que ser, todo profesional que pase por una carrera o por un área de conocimiento determinado debería formarse durante su inicio, persecución y finalización de sus estudios. Estas competencias deberían estar desarrolladas. Hablamos también de que estas competencias genéricas, cuando intentamos definirlas, ellas se complementan con competencias más específicas de esas subáreas de conocimiento que están vinculadas a estas formaciones de carrera. Y por supuesto, en el mismo área de trabajo que tiene que ver con las competencias genéricas, estas competencias no son estáticas. Hablamos de que son competencias dinámicas, cambiantes, y que por supuesto tienen que adaptarse al contexto y al momento histórico que estemos viviendo en un momento determinado. Si nosotros hiciéramos una revisión hace 10 años del tema de las competencias y la formación de profesionales, pues por supuesto el enfoque tendría que ser otro completamente distinto, porque tenemos una sociedad cambiante, unos actores educativos cambiantes, y sobre todo estamos teniendo nuevas necesidades que surgen con los nuevos objetos de conocimiento que surgen en el desarrollo de lo que es este conocimiento y esta información.
Cuando hablamos de las competencias transversales, estas están asociadas a las competencias personales de cada individuo, que va más allá de la profesión y que tienen que ver con esa formación de ciudadano, con esa formación de individuo que vamos a ver más adelante en la diapositiva siguiente, y que por supuesto nos permite entender a ese individuo en un contexto más allá de lo que se forma en una institución educativa. Estas competencias transversales también se determina en función de las particularidades de los diseños curriculares de cada institución. Por supuesto hay un sello institucional que le va a dar un toque particular y unas características de estas competencias transversales. Y por supuesto, en la medida en que una institución educativa y un currículo desarrolla estas competencias transversales, por supuesto vamos a tener una formación más integral de un individuo. ¿Okay? Cuando hablaba de la diapositiva siguiente, por supuesto, es bien importante entender que ese individuo, cuando hablamos de cómo está formando sus competencias, desarrolla un saber, desarrolla su ser, desarrolla su hacer y desarrolla su convivir, tal y como lo dicen los 4 pilares de la educación del futuro. Cuando nosotros asumimos que es un individuo que tiene estas características, por supuesto, la misma flexibilidad que le impone el individuo es la misma flexibilidad que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando diseñamos el currículum y más aún cuando diseñamos los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque además cada asignatura y cada materia tiene unas características particulares. Entonces, cuando hablamos de ese hacer, hablamos de un saber que se internaliza, que se construye, que se deconstruye y que muchas veces hasta se reconstruye. Hablamos de un ser que se exterioriza en un conjunto de acciones, pero también que es un individuo que pertenece a una sociedad, pero que también pertenece a una especie. Y cuando hablamos del hacer, hablamos de un hacer que se materializa en esas producciones tecnológicas, en esas producciones científicas, sociales, y por supuesto que nos llevan a procesos permanentes de investigación-acción, porque en la medida que ese individuo va interactuando con su realidad, va generando pues nuevos conocimientos, que son nuevos objetos de estudio, y es una dinámica completamente cambiante. Ahora bien, cuando hablamos de lo que ha significado la sociedad de información y conocimiento, sin entrar en mayores detalles, porque creo que es un contexto en el que ya todos formamos parte, es importante tomar en consideración elementos que son claves para la discusión y que tienen que ver con cuáles son esas características de esa sociedad. Estamos hablando de un gran incremento de la información, estamos hablando del conocimiento como base motriz de una sociedad, estamos hablando de procesos de globalizaciones y mundializaciones, estamos hablando de avances tecnológicos, de expansiones comunicacionales, de intercambio de bienes y servicios, de intercambios culturales y nuevas maneras de estar en una sociedad de manera distinta, de culturas híbridas y por supuesto de choques culturales, además, porque nos enfrentamos a la posibilidad de de romper las barreras de espacio y tiempo, y eso da unas características bien particulares. Por supuesto que esta sociedad de información y conocimiento han sido, no vamos a llamarlo afectadas, pero sí han tenido un gran impacto con lo que ha significado el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y vamos a hablar de esa definición o de esa caracterización de las tecnologías de la información y la comunicación utilizando sus 3 palabras claves. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos en este momento de nuevas herramientas, de nuevos dispositivos, de la satisfacción de necesidades, de procesos de inmediatez y de actualización permanente de tanto de hardware como de software. Y cuando hablamos de información, estamos hablando de nuevos objetos de estudio, de grandes cantidades de información, de nuevos formatos en los que está siendo presentado. Y cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de nuevos canales, de nuevos códigos, ¿okay? Y de nuevas maneras de socializar. ¿Okay? Eso nos da una característica principal cuando intentamos definir estas tecnologías de la información y la comunicación. Bajo este escenario, por supuesto, que estamos teniendo cuando hablamos del tema de las competencias y de cómo entonces pensar nuevos diseños curriculares, cómo pensar nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje basado en estas competencias, llámese genéricas y llámese transversales, es poder entender que ante estos nuevos escenarios, por supuesto, desde lo educativo, estamos teniendo entonces unas nuevas instituciones educativas que están rompiendo las barreras de espacio y tiempo, que vamos más allá del aula de clase que tenemos tradicional, y que al pensar en estos nuevos escenarios virtuales, con las tecnologías, esto nos da un elemento que tenemos que tomar mucho en consideración, que va más allá, por ejemplo, del tema de hardware y software, está en cómo las instituciones pueden dar respuesta a estas nuevas realidades que tenemos, a estas nuevas necesidades, cómo entonces desarrollamos políticas y lineamientos que vayan en consonancia de que esto no sean proyectos aislados, sino que sean políticas de gestiones institucionales que vayan a favorecer, que favorezcan estos procesos y estas incorporaciones de estas nuevas herramientas.
Estamos hablando, por supuesto, de lo que significa para el currículum y estas nuevas bases, donde lo tecnológico, por supuesto, nos está dando una característica particular, y es que con esto estamos teniendo nuevas maneras de informarnos, nuevas maneras de comunicarnos y nuevas maneras de socializar a través de la red. Cuando nosotros consideramos estos tres elementos, tenemos que repensar en la forma en cómo organizamos entonces los contenidos, cómo organizamos las estrategias, cómo pensar en combinar las tecnologías no como una herramienta para el éxito, o sea, que nos va a garantizar el éxito per se, sino que necesitamos a unos actores educativos formados de manera distinta para poder hacer uso académico y educativo de estas nuevas herramientas que vayan más allá de los usos personales que nosotros podamos darle, y por supuesto sin dejar de lado lo que tiene que ver con el proceso de sensibilización. Y en la medida que nosotros entendamos que estas nuevas herramientas nos están ofreciendo nuevas alternativas, nos están ofreciendo nuevas maneras de abordar nuevos objetos de estudio, nuevas maneras de construir nuevos escenarios, de construir nuevos productos y que den respuesta con mayor rapidez, con mayor inmediatez, pero también con mayor calidad a los problemas educativos o a las necesidades educativas que tengamos en nuestro contexto. En esa medida nosotros podemos pues repensar lo que hemos venido haciendo y generar nuevas propuestas. Por supuesto, esto nos lleva a un punto de cómo operativizar esto teórico, que es lo que más cuesta desde mi experiencia en lo que tiene que ver con el diseño de las competencias y cómo lo llevamos al papel y cómo lo llevamos luego a la práctica, que yo creo que son elementos que tenemos que tener en consideración, ¿no? Y aquí yo toco 4 grandes elementos que tienen que ver con establecer metodologías de trabajo, un segundo elemento que tiene que ver con las propias herramientas tecnológicas, un elemento que tiene que ver con la evaluación por competencias y un elemento que tiene que ver con la evaluación general del proceso, que fíjense que estamos hablando de dos cosas distintas y ya les digo por qué. Cuando hablamos de las metodologías de trabajo, nos ubicamos en un plano bien particular, y es metodologías de trabajo que tienen que ir en consonancia con todas las instancias y actores involucrados en el proceso educativo. Yo no puedo tener una institución que dice, por ejemplo, estar bajo un currículum por competencias y tener prácticas educativas que no vayan en consonancia con esto. Esto implica, por supuesto, tener canales de comunicación permanente donde veamos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo e ir evaluando por el proceso. Por eso en mis planteamientos anteriores hablaba del elemento de la investigación-acción, que yo creo que para mí es un elemento fundamental en estos procesos, porque definitivamente a la medida que nosotros vamos implementando tenemos que ir evaluando lo que estamos haciendo para poder ver qué resultados estamos obteniendo, porque no son procesos estáticos, son procesos dinámicos. Estas metodologías de trabajo tienen que ir no solamente con un elemento de imposición, son metodologías que tienen que ir abordando la formación de los actores educativos. Tiene que ir abordando lo que tiene que ver con cómo mantenemos, por ejemplo, plataformas y herramientas tecnológicas que demos soportes a estas prácticas educativas y donde tanto docentes como alumnos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa en general, sienta que para dar soporte a estos nuevos procesos basados en competencias, donde tengo que, no vamos a hablar de elemento de medir, donde tengo que evaluar a un individuo, ¿okay?, bajo estas perspectivas de su hacer, de su ser, o sea, del cómo conoce, del cómo aborda sus procesos, del cómo lo hace, pero además de cuál es la manera en cómo lo asume, ¿okay?, cuál es esas actitudes que tiene en un momento determinado. Pues por supuesto necesito una metodología de trabajo que rompe un poco con los esquemas tradicionales con los que hemos venido trabajando, y eso implica también establecer lineamientos y políticas que vayan en función de cómo favorecer ese cambio, cómo favorecer el que pueda haber una ruptura de esa resistencia que muchas veces tenemos desde los docentes hasta los estudiantes y hasta la propia institución. Y tienen que ser metodologías negociadas, tienen que ser metodologías que vayan en función de qué tenemos como institución, pero también cuál es la realidad que tenemos en nuestras aulas de clase, con los estudiantes que están llegando de nuestro sistema educativo, con las características que tenemos. No pueden ser procesos aislados, tienen que ser definitivamente procesos contextualizados. Cuando hablamos de las herramientas tecnológicas, aquí hay un elemento bien importante y que tiene que ver con, no es que asumo con qué tecnología voy a trabajar. Si es tecnología de punta, es asumir
que cuando yo hago la planificación de lo que yo quiero institucionalizar y de lo que yo quiero llevar a cabo en una materia en específico, en un periodo específico, tengo que ver cuáles son las características del contexto. Y lo digo, por ejemplo, cuando hablamos de los escenarios, me voy en un plano bien particular a la Escuela de Educación con los estudios universitarios supervisados. Esta es una modalidad de estudio a distancia, donde tenemos 5 centros regionales ubicados en toda Venezuela. Y pensar, por ejemplo, en uno de los núcleos que es Amazonas, bueno, cuáles son las características que yo tengo en ese núcleo. ¿Okay? Características no solamente de infraestructura tecnológica, características además que van en función de con qué hardware y software cuento, con qué características de contexto, si tenemos luz, si no tenemos luz, si los estudiantes llegan al núcleo. Entonces, fíjense que va más allá de poder tener una tecnología de punta, es tener una tecnología que vaya en consonancia con el contexto que tengo, que vaya en consonancia con las características de los estudiantes y que además las personas que estén involucradas sepan cómo manejarlo. Por ello, el proceso, lo que hablábamos previamente, el proceso de la formación permanente es un elemento clave, y formación permanente no solo de los profesores que están involucrados, hasta de los mismos estudiantes, desde sus inicios, para que comiencen a hacer uso educativo de estas herramientas tecnológicas, y que a la hora de yo poder expresar o de utilizar estas herramientas tecnológicas como un canal de comunicación para demostrar qué conozco, cómo lo hago y además cuál es la actitud que yo tengo frente a lo que estoy haciendo, definitivamente sean tecnologías que realmente vayan en función de las necesidades que yo tengo en un momento determinado. Cuando hablamos de la evaluación por competencias, este es un tema que para mí no ha sido totalmente resuelto aún. Sobre todo porque la evaluación, cuando estamos hablando de la posibilidad de emitir un juicio frente a un saber, quizás nosotros pudiéramos decir que tenemos un trabajo andado, tenemos un camino trabajado con el cómo estamos nosotros evaluando hasta los momentos. Cuando hablamos de la evaluación por competencia, fíjense que tenemos que tener claro, bueno, ¿qué es lo que estoy evaluando? ¿Para qué lo estoy evaluando? ¿Qué criterios voy a utilizar para esa evaluación? El alumno está informado de cuáles son las competencias que yo estoy evaluando en un momento determinado para esta actividad y para esta asignatura. Yo creo que esos son elementos que son bien importantes, y por supuesto ahí el elemento de la objetividad no deja de estar presente, y para ello, en la medida, hay metodologías que han venido estableciéndose, hay gente que habla de las rúbricas, hay gente que, o especialistas, mejor dicho, que han venido trabajando en esta área, han establecido como algunas metodologías con el tema de la evaluación. Pero lo más importante es que a la hora de montar los diseños instruccionales y a la hora de montar las planificaciones y el currículo, tengamos claro de qué es lo que queremos evaluar, de tener claro qué es lo sumativo en un momento determinado y qué es lo formativo. Y entra en juego un elemento que para mí es esencial y que tiene que ver con la capacidad de que el estudiante entienda que la autonomía de su aprendizaje es un proceso que tiene que desarrollar a lo largo de toda su formación profesional. El estudiante debe entender que no puede quedarse únicamente con lo que hace en el salón de clase, de que tiene que aprovechar y distribuir su tiempo y aprovechar las tecnologías para que su proceso de aprendizaje autónomo le permita complementar lo que está haciendo con las herramientas que pueda estar trabajando en un momento determinado. Pero ese proceso de aprendizaje autónomo no puede ser aislado. Tiene que ser un proceso que esté orientado por el docente, que el alumno sienta que las actividades que esté haciendo fuera de su ámbito de las aulas de clase tiene sentido, y que las actividades estén orientadas y que sean evaluadas y revisadas y discutidas en un momento determinado con su profesor y con sus pares, sea bajo la modalidad que sea, presencial, semipresencial, virtual, pero que sienta que hay una orientación. Y en la medida en que eso suceda, el tema de la evaluación por competencias va a ser más claro para el estudiante, sobre todo al tener claridad en cuáles son los criterios que me están evaluando, para qué me están evaluando y qué característica tiene y qué puntaje en un momento determinado, si estamos hablando de que fuese una evaluación sumativa. Y por supuesto lo que tiene que ver con la evaluación general del proceso. Yo no puedo quedarme únicamente con los resultados que yo tengo en un periodo académico determinado. Yo tengo que tener la posibilidad de desarrollar estrategias de trabajo colaborativo entre las cátedras, entre los departamentos, para poder determinar en qué punto, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, competencias transversales, en qué punto, por ejemplo, una asignatura u otra nos estamos complementando, en qué punto yo como asignatura puedo darle apoyo
a un departamento determinado, una cátedra determinada, y hasta qué punto podemos trabajar en conjunto utilizando, por ejemplo, las mismas herramientas. Pensar, por ejemplo, en la posibilidad de hacer diseños curriculares y diseños instruccionales donde podamos combinar asignaturas y donde los profesores podamos trabajar aportándonos unos con otros, y los estudiantes sientan que un producto puede servir para una asignatura pero también puede servir para otra, y que en ambas podemos estar evaluando criterios distintos dependiendo de la naturaleza del contenido, de la naturaleza del conocimiento que se está abordando en cada una de las asignaturas. Yo creo que ese es un trabajo que tenemos que ir construyendo, y que eso nos va a permitir realmente hablar de evaluación por competencias, y hablar de transversalidad en el currículum, quizás de manera más fortalecida. Y esto implica, por supuesto, tener algunos instrumentos, tener algunos elementos que vayan en función de cómo la institución, por ejemplo, evalúa las experiencias que lleva a cabo en un periodo determinado, como por ejemplo a la hora de hacer las planificaciones y a la hora de hacer las planificaciones, llámese anuales, trimestrales, semestrales, que se hagan en un momento determinado, las instituciones educativas puedan dar garantía, puedan dar soporte de lo que se esté haciendo, no sean procesos aislados, pero también que pueda haber la fase de diagnóstico, las fases de desarrollo y las fases de evaluaciones, y que esos resultados puedan ser discutidos en un momento determinado, que esos resultados no se queden en papel, que sean comunicados a toda la comunidad educativa que esté vinculada. Y yo creo que en esa medida podemos obtener resultados mucho más favorables, tanto para los procesos de enseñanza-aprendizaje como para la institución y los actores que estén vinculados. Por supuesto, esto nos lleva a algunas reflexiones finales. Reflexiones que van en función de cómo poder generar o entender que con este tema de las competencias estamos hablando de que son procesos flexibles.